Yo tuve la suerte de ser un niño del desierto educado por una erudita, una poetisa, una mujer que nos dejó en el año 2006 en el exilio, que es mi madre, y aprendí de ella muchísimo, y sin ella no hubiera metido, no hubiera, digamos, llevarme este ámbito de la literatura, el hasanía, y luego pues el español. Desde muy niño escuchaba a mis padres y sus amigos, que eran personas también dotadas del verso, personas enteradas de la literatura saharaui. Los escuchaba sin intervenir, recitar poemas, hablar de poetas anticoloniales, hablar de poetas clásicos de la literatura hasanía, tanto en el Sáhara Occidental como en Mauritania. Y memorizaba todo lo que oí entonces. Y creo que luego, pues cuando mi madre me registró en una escuela particular, un mauritano, un profesor que daba literatura, daba versos, poesía, explicaba la poesía, su significado, la retórica que tiene, sus giros, me registró con este profesor mauritano, y de ahí, bueno, pues me fui aprendiendo muchas cosas, tanto versos en el árabe clásico como poesía en hasanía. Y aquello pues me incitó a mantenerme siempre ligado a la poesía. Luego también en nuestra casa siempre ha habido un transmisor, un emisor de esto, radio, y mis padres escuchaban pues emisoras de entonces, la emisora de la IUN, por ejemplo, donde había un programa dirigido por aquel erudito, aquel pues gran poeta Sidat Yulis-Selami, que dirigía aquel programa que se llama, es un programa Club de la Literatura. Y entonces pues escuchaba muchísimas cosas de poesía recitada por este señor, luego pues las explicaciones, luego pues daba poesía musicalizada por los grandes griots clásicos de la literatura en Mauritania. Y me he ido empapándome de toda esta realidad literaria. Y al llegar ya pues los 14 años, los 15 años, ya me sabía muchos versos de estos clásicos en hasanía. Luego pues y volviendo a la pregunta, el por qué me he dedicado a la poesía, o por qué forma parte como faceta de mi formación intelectual, empecé pues en el bachillerato sobre todo a conocer poetas como García Lorca, Miguel Hernández, Jorge Guillén, José Martí, otros grandes clásicos también de la generación del 98 española, y luego pues la generación del 27, y varios poetas y escritores latinoamericanos. Y empecé pues a compaginar estos dos, digamos, facetas de mis conocimientos en la literatura, tanto escrita en hasanía árabe y en la lengua castellana, la lengua de Cervantes, la lengua de Gabo, la lengua de Octavio Paz, la lengua de José Martí, la lengua de Lorca. Y de ahí, bueno, pues viene de todo este bagaje, de toda esta inmersión en este ámbito de la literatura, empecé a tener, digamos, ese amor a la literatura y bueno, y el verso, la poesía,